Hola, hola, y sí, llegamos al viernes, gracias a Dios y con las últimas fuerzas que tenemos, llegamos al fin de semana, hoy día viernes 11 de junio del año 2021, programa número 162 de esto que llamamos Lee conmigo la Biblia. Una enorme bienvenida a todos y por supuesto comenzamos como lo hacemos siempre, sin muchos preámbulos, con el devocional del día de hoy. ¿Me acompañan? Y nuestro devocional del día de hoy se titula Dios usa incluso tus fallos. Un muy reconocido apologista de fama internacional recuerda una visita que hizo a un conocido lugar donde fabrican los mejores saris de bodas del mundo. Los vestidos se hacían con tal minuciosidad por el detalle que esperaba encontrarse con un sistema de producción mediante una máquina asombrosa. Pero la imagen que tenía no podía distar más de la realidad. Cada sari, es decir, cada vestido, se confeccionaba individualmente por un equipo compuesto por un padre y un hijo. El padre se sentaba encima del hijo en una plataforma rodeada por varios carreteles de hilo que entrelazaba entre sus dedos. El hijo tenía una sola tarea. Un gesto de su padre tenía que mover el telar de un lado al otro, y así una y otra vez. Esto se repetía durante horas hasta que un diseño magnífico comenzaba a emerger. Ciertamente el hijo tenía la tarea más difícil. Solo tenía que moverse cuando su padre le hacía el gesto. Pero al servirse de aquel esfuerzo, el padre podía trabajar para realizar un fin que era muy elaborado. En todo el proceso, el padre tenía el diseño en su cabeza y hacía que los hilos adecuados se juntaran. Este gran apologista termina diciendo y contando esta historia: solo Dios puede tejer un diseño partiendo de los hilos disparejos de nuestras vidas, sufrimientos, éxitos, alegrías o dolor de corazón, para acabar confeccionando un diseño magnífico. Puede que hoy, si te detienes y meditas sobre ello, veas que el Padre busca tejer un hermoso tapiz en tu vida. Job dijo: vida y misericordia me concediste, y tu providencia guardó mi espíritu. Todo lo que sucede en este mundo está dentro de los límites del trabajo de Dios que está realizando en nuestras vidas. Providencia significa la visión de Dios, la manera en que la anticipa y prepara las cosas para el futuro. Providencia es la manera en la que Dios guía y conduce la historia de la humanidad. Él está presente y está activo en el mundo, sosteniéndolo y gobernándolo. También es la manera en la que Él guía y conduce tu vida personal e individualmente, como escribió el apóstol Pablo. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Incluso tus fallos son utilizados por Él para el bien. Puedes estar seguro de la providencia de Dios en todas las circunstancias de tu vida y en los sucesos que ocurren a tu alrededor. En el libro de Salmos, el capítulo 72, nos habla justamente de esto: providencia y oración. Tus oraciones cambian las cosas. No solo afectan tu propia vida, sino que también afectan el curso de la historia. La manera en que la providencia y la oración actúan e interactúan es un misterio. De alguna manera extraordinaria, tus oraciones afectan el resultado de las cosas que pasan. Dios es soberano y hace cumplir sus designios a lo largo de la historia, y aún siendo soberano, te hace parte del proceso de cumplirlos. Este salmo es la oración de David por su hijo y sucesor, el rey Salomón. Era un poderoso recordatorio de su alto llamado, pero va más allá de lo que humanamente se puede alcanzar.
Por ejemplo, él dice en el verso 8, durará con el sol y la luna, generación tras generación. Su reino es eterno y universal. Todo esto se cumplió en la persona del Mesías, el Hijo de Dios Jesucristo. Este salmo es una oración de bendición para el Rey y por medio de él para todo el pueblo que sea bendecido con prosperidad. El que es un buen líder se preocupará por los pobres y la justicia. Como dice la traducción de la Biblia de Message, defiende por favor al pobre, ayuda a los niños de los necesitados. Sé duro con los tiranos crueles. El Salmo también es una oración para que por su política internacional, en su nombre, las naciones se bendigan unas a otras. David proclama que se ore por él sin cesar, que todos los días se le bendiga, en el verso 15. Está claro que la bendición de Dios sobre el líder llegará cuando la gente ore por él. No sabemos cómo funciona esto, pero nos muestra que la oración cambia las cosas. En su providencia, Dios toma nuestras oraciones y las usa para traer bendición. En el libro de Hechos, capítulo 7, nos habla de la providencia y la profecía. En este pasaje vemos la manera extraordinaria en la que Dios planeó y preparó la venida de Jesús. Dios, en su providencia, ve el futuro y así, de manera misteriosa, lo prepara y guía. Por lo tanto, puedes confiar en la providencia de Dios en todos los sucesos y circunstancias de tu vida. El discurso de Esteban repasa las maneras en las que Dios ha guiado y cuidado la historia de Israel, preparando por medio de ella la venida de Jesús. En este tramo del discurso se centra particularmente en Moisés. Moisés había dicho que Dios suscitaría un profeta como él en Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Pedro ya había aplicado esta declaración a Jesús. Y ahora Esteban lo hace también diciendo, este Moisés les dijo a los israelitas, Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Moisés es un arquetipo de Cristo que prefiguró y preparó el camino para él. Entre Moisés y Jesús se dan al menos 15 coincidencias. Como Jesús, Moisés no era un bebé común. Las circunstancias del nacimiento de Moisés y de Jesús fueron apropiadamente extraordinarias. Como Jesús, Moisés nació en un momento en el que se asesinaba a los bebés recién nacidos. Como Jesús, Moisés destacó por su sabiduría. Como Jesús, Moisés fue poderoso en palabras y obras. Como Jesús, Moisés vivió una temporada de preparación. Sabemos muy poco acerca de los primeros 30 años de vida de ambos. Los dos pasaron tiempo siendo preparados para la tarea que les aguardaba. Como Jesús, Moisés expresó una santa ira ante el pecado, pero al contrario que Jesús, Moisés cometió un crimen, pero Dios en su providencia incluso usó aquel error. Como Jesús, Moisés fue enviado por Dios para rescatar a su pueblo, pero no fue reconocido como tal en su momento. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Como Jesús, Moisés procuró la reconciliación. Moisés trató de reconciliarlos. Como Jesús, Moisés es descrito como gobernador y juez. Se dijo de Moisés, ¿y quién te nombró a ti, gobernante y juez sobre nosotros? Como Jesús, Moisés escuchó la voz del Señor. Como Jesús, Moisés reconoció que el lugar santo no era una localización religiosa específica, sino allí donde Dios está presente. En el caso de Moisés, lo tuvo en la zarza ardiente, donde Dios declaró, estás pisando tierra santa. Como Jesús, Moisés liberó al pueblo de la opresión. Como Jesús, Moisés fue incomprendido y rechazado
por su propia gente. Moisés, a quien habían rechazado y lo rechazaron, como dice el capítulo 7, versos 35 y 39. Como Jesús, Moisés consiguió liberar a su pueblo y así lo sacó de Egipto. Como Jesús, el rechazo hacia Moisés hizo recaer el juicio de Dios, pero acabó llevándolos a la victoria, como lo explicó el apóstol Pedro en el día del Pentecostés. Este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. En 2 de Samuel capítulos 16 al 18 aprendemos sobre la providencia y protección. Puedes confiarle a Dios tu futuro, tu familia, tu iglesia y tu nación. El universo entero está en sus manos y Él hace que se lleven a cabo sus propósitos. Dios está trabajando a lo largo de todos los sucesos humanos aquí descritos. El consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma de Dios. Para que podamos dar algún consejo valioso, tenemos que ser personas que consultan con el Señor de antemano para saber lo que Dios está haciendo y cuál es su voluntad. Así si Absalón hubiera seguido el consejo de Ahitofel, habría sido desastroso para David. En vez de eso, Absalón eligió ignorar el sabio consejo de Ahitofel y siguió el mal consejo de Usai. En este pasaje vemos lo que Dios estaba haciendo en aquella situación. El cuidado providencial y la protección de Dios estaba sobre David porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel. Aquella fue una respuesta al espíritu de oración de David. Vemos aquí cómo Dios es la mano que no se ve y que gobierna la historia. David y todo el resto de las personas que formaban parte de aquel drama tuvieron un gran poder y una gran libertad para actuar, pero no fueron libres para actuar como si el Señor no estuviera allí. Iniciamos nuestra lectura en el Salmo 72. Oh Dios, ayuda al rey a ser sabio como tú. Enséñale al hijo del rey a ser justo. Que el rey gobierne a tu pueblo con bondad y que tome decisiones justas a favor de los pobres. Que haya paz y justicia en los montes y colinas para todo el pueblo. Él hará justicia a los pobres, salvará a los hijos de los necesitados y castigará a los opresores. Que la gente te respete de generación en generación mientras el sol y la luna brillen en el cielo. El rey será como la lluvia que cae sobre los campos, como agua fresca que cae sobre la tierra. Que la bondad florezca mientras que él sea el rey. Que haya prosperidad hasta que la luna deje de existir. Que su reino crezca de mar a mar, desde el río donde comienza la tierra hasta sus confines. Que sus enemigos, los habitantes del desierto, se inclinen ante él y besen el suelo que él pisa. Que los reyes de Tarsis y de las islas les traigan regalos. Que los reyes de Sabá y de Seba lo alaben. Que todos los reyes se inclinen ante él, que todas las naciones sean sus servidoras, porque nuestro rey ayuda a los necesitados y a los indefensos que buscan su protección. Nuestro rey tiene compasión de la gente pobre e indefensa, les salva la vida a los necesitados, los libra de opresión y de la violencia. La vida de ellos es muy importante para el rey. Que viva el rey, que reciba el oro de Sabá, que siempre se ore por él, que se le bendiga todo el día, que haya trigo en abundancia en el país, que haya mucho trigo en la cumbre de los montes y que ondee como el Líbano, que las ciudades estén llenas de gente como la hierba del campo, que el nombre del rey permanezca para siempre, que se recuerde su nombre mientras exista el sol, que todo el pueblo lo bendiga y que todo el mundo reciba sus bendiciones. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hace obras maravillosas. Bendito sea siempre su glorioso nombre, que su gloria llene el mundo entero. Así sea, así sea. Así terminan las oraciones de David, hijo de Isaí.
Hechos, capítulo 7, versos 20 al 43. Moisés nació en esa época. Era un niño muy hermoso y sus padres lo cuidaron en casa por 3 meses. Cuando lo tuvieron que abandonar, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como si fuera su propio hijo. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser un hombre poderoso tanto en sus palabras como en sus hechos. Cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus hermanos israelitas. Al ver a un egipcio maltratando a uno de nuestro pueblo, Moisés lo defendió, golpeando tan fuerte al egipcio que lo mató. Moisés pensaba que sus hermanos israelitas entenderían que Dios los iba a librar por medio de él, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente vio a 2 israelitas peleando y trató de que hicieran las paces. «Oigan, ustedes son hermanos, ¿por qué se están haciendo este daño?». Pero el que estaba peleando con su vecino empujó a Moisés y le dijo: «¿Quién te puso como nuestro juez y gobernador? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio?». Cuando Moisés escuchó esto, escapó y se fue a vivir en la tierra de Madián como extranjero, donde tuvo 2 hijos. Después de 40 años, Moisés estaba en el desierto cerca del monte Sinaí cuando un ángel se le apareció en las llamas de un arbusto que ardía. Moisés se asombró al ver esto. Entonces se acercaron para ver mejor y oyó la voz del Señor: «Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés estaba temblando y sintió tanto temor que ni se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: «Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra sagrada. He visto que mi pueblo está sufriendo mucho en Egipto. He escuchado sus gemidos. Yo bajaré para sacarlos de allí. Ahora ven que te voy a enviar a Egipto». A ese mismo Moisés que rechazaron cuando le dijeron: «¿Quién te puso como nuestro juez y gobernador?», Dios lo envió para ser gobernante y libertador por medio del ángel que vio en aquel arbusto. Así que Moisés sacó al pueblo de Egipto, hizo maravillas y señales milagrosas en Egipto, en el Mar Rojo y luego en el desierto durante 40 años. Este es el mismo Moisés que les dijo a los israelitas: «Dios les dará un profeta que vendrá de entre ustedes mismos y será como yo». Es el mismo Moisés que estaba con nuestros antepasados en la reunión que hubo en el desierto. Él también estuvo con el ángel que le habló en el monte Sinaí. Moisés recibió palabras que dan vida y nos la dio a nosotros. Pero nuestros antepasados no le hicieron caso a Moisés, lo rechazaron y prefirieron estar de nuevo en Egipto. Le dijeron a Aarón: «Haz para nosotros dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le pasó a Moisés, el que nos sacó de Egipto». Entonces hicieron un ídolo parecido a un becerro y le ofrecieron sacrificios. El pueblo estaba muy feliz por lo que habían hecho con sus propias manos, pero Dios los abandonó y los dejó adorar en el ejército de dioses falsos del cielo. Como dice el libro de los profetas, el pueblo de Israel durante 40 años: «Ustedes no me trajeron ofrendas, ni me ofrecieron sacrificios en el desierto. Al contrario, cargaban la carpa para alabar a Moloc y la imagen de la estrella del dios Rafán. Estos fueron los ídolos que ustedes mismos hicieron para adorar. Por eso yo los enviaré más allá de Babilonia». Segunda de Samuel, capítulo 16, versos 15 al 23. Absalón, Ahitofel y todo el pueblo de Israel llegaron a Jerusalén. Husai el arquita, el amigo de David, fue a ver a Absalón y le dijo: «¡Viva el rey! ¡Viva el rey!». Absalón le preguntó: «¿Por qué eres desleal a tu amigo David? ¿Por qué no huyes de Jerusalén con él?». Husai le dijo: «Pertenezco a quien el Señor elija. Esta gente y el pueblo de Israel lo han elegido a usted, y a usted serviré. Entonces serví al papá, así que ahora serviré al hijo». Absalón le dijo a Ahitofel: «Dinos, ¿qué debemos hacer?». Ahitofel le dijo a Absalón: «Acuéstese usted con la concubina de su papá, que dejó a cargo del palacio.
Así todos los israelitas sabrán que su papá lo odia y usted recibirá aún más apoyo del pueblo. Pusieron entonces una carpa en la azotea del palacio para que Absalón se acostara con las concubinas de su papá a la vista de todo Israel. Absalón, al igual que David, escuchaba el consejo de Ahitofel. En esa época, el consejo de Ahitofel se consideraba como la misma palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 17. Ahitofel también le dijo a Absalón: permíteme elegir 12.000 hombres esta noche y yo perseguiré a David. El rey está en desventaja y debilitado. Lo sorprenderé y eso hará huir a su ejército. Quedará sin apoyo y podré atacarlo. Luego te traeré toda su gente como una novia volviendo a su esposo. Una vez muerto David, toda la gente regresará en paz. A Absalón y a todos los líderes de Israel les pareció bien el plan. Pero Absalón dijo: llama ahora a Husai el arequita, porque quiero oír su opinión. Cuando Husai fue a ver a Absalón le dijo: ¿qué crees? ¿Debería seguir el plan que me aconseja Ahitofel? Husai le dijo a Absalón: el consejo de Ahitofel no es acertado esta vez. Sabes que tu papá y sus hombres son fuertes y peligrosos como una osa salvaje a la que le han robado la cría. Tu papá es un guerrero hábil, no se quedará toda la noche con su gente. Probablemente ya esté escondido en alguna cueva o en algún otro lugar. Si tu papá ataca a tus hombres primero, entonces el pueblo se enterará y pensarán: los seguidores de Absalón están perdiendo. Entonces, haz que sea tan valiente como un león y se asustará. Los israelitas saben que tu papá es un gran guerrero y que sus hombres son valientes. Esto es lo que yo sugiero: reúne a todo Israel desde Dan hasta Beerseba. Entonces habrá mucha gente, como la arena del mar, y ustedes entrarán en batalla. Atraparemos a David en su escondite y lo atacaremos con muchos soldados. Estaremos en todas partes como el rocío que cubre la tierra. Mataremos a David y a todos sus hombres. No quedará ni uno vivo. Pero si David se escapa a la ciudad, entonces todos los israelitas traerán cuerdas a la ciudad. Derribaremos las murallas de la ciudad y las sacaremos al valle, de manera que no quedará ni una piedrita en la ciudad. Absalón y los israelitas dijeron: el consejo de Husai el arequita es mejor que el de Ahitofel. Dijeron esto porque era el plan del Señor, quien había planeado hacer fracasar el acertado consejo de Ahitofel. De este modo el Señor castigaría a Absalón. Husai les habló a los sacerdotes Sadoc y Abiatar sobre lo que les sugirió Ahitofel a Absalón y a los líderes de Israel. También les dijo sobre lo que él mismo había sugerido, diciendo: rápido, envía un mensaje a David y dile que no se quede en el cruce hacia el desierto, sino que cruce el río inmediatamente. Si lo cruza, entonces el rey y su gente no podrán atraparlo. Los hijos de los sacerdotes Jonatán y Ahimás esperaron en Enrogel. No querían ser vistos en el pueblo, así que una joven sierva salió a encontrarlos para darles el mensaje. Después Jonatán y Ahimás fueron y pusieron al tanto al rey David. Sin embargo, un muchacho los vio y corrió a decírselo a Absalón. Jonatán y Ahimás escaparon rápidamente para llegar a la casa de un hombre en Bahurín. La casa tenía un pozo en el patio y Jonatán y Ahimás se metieron en el pozo. La esposa del hombre extendió una sábana sobre la boca del pozo y la cubrió con grano. Al llegar a la casa, los siervos de Absalón preguntaron a la señora de la casa: ¿dónde están Ahimás y Jonatán? La mujer les dijo a los siervos de Absalón: ¿cruzaron el arroyo? Entonces los siervos de Absalón se fueron a buscar a Jonatán y Ahimás, pero al no poder encontrarlos regresaron a Jerusalén. Después de que los siervos de Absalón se fueron, Jonatán y Ahimás salieron del pozo y se fueron a informar al rey David: apresúrese su majestad y cruce el río, porque Ahitofel está conspirando contra usted. Entonces David y toda su gente cruzaron el río Jordán antes de que saliera el sol. Toda la gente de David ya había cruzado el río Jordán. Al ver a Ahitofel que los israelitas no habían seguido su consejo,
ensilló su asno y se fue a su pueblo natal. Después de dejar en orden sus asuntos familiares, se ahorcó y murió, y fue sepultado en la tumba de su padre. Cuando David llegó a Mahanayim, Absalón y los israelitas que estaban con él cruzaron el río Jordán. Absalón nombró a Amasá capitán del ejército y así tomó el lugar de Joab. Amasá era hijo de Itra el ismaelita. Itra tuvo relaciones sexuales con Abigail, hija de Nahás y hermana de Sarbia, la mamá de Joab. Absalón y los israelitas acamparon en la tierra de Galaad. Cuando David llegó a Mahanayim, Sobi, Maquir, Barzilai estaban allí. Sabi, hijo de Nahás, era del pueblo amonita de Rabá. Maquir, hijo de Amiel, era de Lodebar. Barzilai era de Rogelim en Galaad. Así que trajeron camas, tazones, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, frijoles, lentejas, semillas secas, miel, mantequilla, ovejas y queso de vaca para David y los que estaban con él. Los tres sabían que la gente que estaba en el desierto estaba cansada y tenía hambre y sed. Segunda de Samuel capítulo 18 versos 1 al 18. David contó a su gente y eligió capitanes sobre grupos de 1000 y de 100 soldados. Luego los envió a la batalla. Una tercera parte la puso bajo el mando de Joab, otra tercera parte bajo el mando del hermano de Joab, Abisai, hijo de Sarbia, y la otra parte la dirigió Itai el Gitita. El rey David le dijo al ejército: yo también iré con ustedes. Pero ellos respondieron: no debe su majestad ir con nosotros, porque tenemos que huir de la batalla. A los hombres de Absalón no les importará. Aún así, si nos mata a la mitad de nosotros, no les importará. Pero su majestad es como 10.000 de nosotros. Es mejor que se quede usted en la ciudad. Si necesitamos ayuda, entonces nos ayudará desde la ciudad. El rey les dijo: yo haré lo que ustedes crean que sea mejor. Entonces el rey se quedó en la entrada de la ciudad, y el ejército salió en grupos de 100 y de 1000. El rey les dio un mandato a Joab, a Abisai y a Tai: háganme el favor de traer bien al joven Absalón. Todo el ejército oyó las órdenes que el rey dio a los capitanes. El ejército de David salió al campo en contra de los israelitas que estaban de parte de Absalón. Pelearon en el bosque de Efraín. El ejército de David derrotó a los israelitas al mando de 20.000 hombres ese día. La batalla se esparció por todo el país. Pero ese día, más hombres murieron en el bosque por la espada. Al encontrarse con los oficiales de David, Absalón se montó en su mula y trató de escapar. La mula se metió por debajo de un gran roble y la cabeza de Absalón quedó atrapado en las ramas. La mula siguió galopando, dejando a él colgado del árbol. Al ver esto, un hombre le dijo a Joab: vi a Absalón colgado en un roble. Joab le dijo al hombre: ¿por qué no lo mataste y lo derribaste? Te hubiera dado un cinturón y 10 piezas de plata. El hombre le dijo a Joab: yo ni siquiera intentaría matar al hijo del rey, aunque me dieras 1000 piezas de plata, porque bien escuchamos la orden que les dio a ti, a Abisai y a Itai, diciendo: cuidado de no hacerle daño al joven Absalón. Si hubiera matado a Absalón, el rey se enteraría y tú mismo me castigarías. Joab dijo: no voy a perder más tiempo hablando contigo. Absalón todavía estaba vivo, colgado del roble, pero Joab tomó 3 varas y golpeó con ellas a Absalón en el pecho. Los 10 jóvenes soldados que eran compañeros de batalla de Joab rodearon a Absalón y lo mataron. Joab tocó la trompeta y le ordenó al pueblo que dejara de perseguir a los israelitas. Entonces los hombres de Joab tomaron el cuerpo de Absalón, lo tiraron en un pozo grande en el bosque y luego lo rellenaron con muchas piedras. Mientras tanto, todos los israelitas huyeron a sus casas. Cuando Absalón vivía, se había hecho construir un monumento de piedras en el valle del rey, diciendo: no tengo descendencia que mantenga vivo mi nombre. Así que al monumento de piedras le puso su propio nombre y por eso hasta la fecha se conoce como el monumento
de Absalón. Así hemos llegado al final de nuestra lectura del día de hoy y te propongo compartir conmigo esta palabra de oración. Señor, gracias porque la oración cambia las cosas. Oro por nuestros líderes que tú has puesto para gobernarnos. Dale gracia y sabiduría, enriquece sus vidas para que sean una fuente de fortaleza e inspiración y promuevan tu honor y tu gloria. Señor, gracias por la manera asombrosa y sorprendente en la que haces que se cumplan tus propósitos a lo largo de la historia y por medio de tus profetas como Moisés. Pongo hoy mi confianza en tu providencia en todos los sucesos y circunstancias de mi vida. Gracias, Señor, porque estás a cargo de mi historia humana y tú reinas gobernando el universo. Gracias porque trabajas en todas las cosas para bien de aquellos que te aman y han sido llamados conforme a tu designio. Amén. Final de nuestro programa del día de hoy, viernes 11 de junio del 2021, programa número 162. Muchas gracias a todos ustedes que quizás en su lugar de trabajo, en su casa, en la escuela, en alguna parte de la casa, con familia, con amigos, con seres que quieren y que queremos, comparten este tiempo media hora junto a la palabra de Dios. Gracias a todos ustedes por acompañarme. Será hasta nuestro próximo encuentro mañana, si Dios así lo permite, de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.